hablamos, por ejemplo, en la parte campesina o en la parte de los resguardos indígenas que ustedes saben que viven digamos, en sitios donde todos son familia, ¿ya? Entonces, la casa de este está pegada a la casa del otro, por lo menos en La Guajira, las famosas rancherías, uno puede hablar de que eso como tal, todo eso es su entorno familiar, ¿sí? No solamente su propia casa, porque para ellos toda esa gente que forma parte de su ranchería son familia, ¿ya? Entonces, digamos que ese entorno familiar se termina volviendo su entorno social y por consiguiente su entorno cultural, ¿ya? Pero sin desconocer la importancia que tiene cada uno de ellos. Milevis, ¿me ibas a hablar o ya hablaste? Que tiene la manito levantada. No, señor, disculpe, gracias, no voy a hablar. Ok, ok, listo. Bueno, entonces el entorno del hogar es un entorno donde debemos básicamente identificar qué o cuál sería, digamos, lo más principal en este entorno. La crianza, los métodos de crianza. Ahí es donde ellos juegan el papel protagónico. El entorno del hogar es el encargado de generar el método de crianza, ¿sí? Son los que transmiten la costumbre que viene ancestralmente en el contexto familiar, ¿ya? Son los que empiezan la implementación de valores, la implementación de principios y por consiguiente la fomentación de esa base cultural y social que el niño va a empezar a fortalecer y a llenar con todo lo que va a aprender ya estando afuera. ¿Sí? Cuando lo saquemos de ese entorno y lo empecemos a compartir en los demás entornos en los cuales él se va a empezar a desenvolver. Pero igual sigue siendo el principal, ¿sí? Si no tenemos un buen cimiento ahí, los demás entornos se nos van a ver afectados. Entonces, por consiguiente, el entorno del hogar será la base para la buena fomentación de los demás entornos. ¿Alguien me va a hablar? Sí, señor. En cuestión Ajá, cuéntame, señora María. en cuestión de esto del entorno, sí, y el familiar, por ejemplo, cuando la mamá se separa del esposo y entonces el niño lo lleva a la abuela, por la noche lo coge el papá, después lo va a buscar un tío, o sea, que el niño no tiene un entorno para él como es su familia. Entonces el niño va adquiriendo unas actitudes raras y dónde viene a tener todo ese resabio que tiene el niño en el hogar de bienestar, porque él no puede descargar sus emociones en su familia, no sabe a quién respetar, no sabe quién le va a dar orden, porque entonces está la abuela, está el tío, está la mamá y está el papá. Y cuando viene al hogar, está la profesora del hogar. Entonces al niño, esas pautas de crianza, entonces hay que tener es una buena relación entonces con los papás. Y si los papás, la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar, queda con la abuelita consigue trabajo, queda con la tía, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Bueno, pero yo pienso que ahí tenemos que tener claro una cosa. O sea, el hecho de que el entorno familiar, entre comillas, esté disfuncional, no significa que sean entornos negativos. O sea, ahí cuál es la falla. Ahí la falla ha sido que no se ha tenido claridad frente a esas figuras de autoridad que debe manejar el niño, ¿ya? Porque es que usted puede tener un hogar de padres separados, ¿sí? Pero eso no significa que el niño no tenga claro quién es la autoridad.
O sea, si el niño vive con la mamá, pues obviamente la autoridad va a ser su mamá, pero él no puede desconocer a su padre como una figura autoritaria, ¿ya? O sea, él tiene que tener claro que su papá y su mamá son una figura de autoridad independientemente de que estén con él en el mismo entorno o no, ¿sí? O sea, ahí lo que hay es una mala interpretación del entorno para con el niño. O sea, no se dio claridad de cuál es el entorno que el niño, en el cual el niño va a estar, ¿sí? No se le explicó al niño. Yo pienso que ahí la equivocación no es que no lo sepan manejar, no. Ahí la equivocación es que nosotros, pues, los adultos, pensamos que los niños no van a entender, ¿sí? Entonces tomamos decisiones sin contar con ellos. Y ese es el peor error. Las decisiones se toman contando, porque es que el que se va a mover es él, el que va a tener 2 casas es él. Entonces él tiene que tener claro hacia dónde se va a mover, cómo se va a mover, y que la ley y la norma debe ser igual en todas, ¿ya? No es que en esta es diferente que en la de acá, no. Es que la ley y la norma debe ser igual en todos los entornos y en todos los contextos, ¿ya? Si estamos hablando de varios entornos familiares, ¿sí? Y eso es lo que va a evitar que en el momento de llegar al entorno educativo se nos presenten problemas de comportamiento, ¿ya? Entonces, ahí lo que hay es un mal manejo de la separación por parte de los padres para con el infante, ¿sí? No se dio claridad de cómo se van a manejar las cosas y no lo involucraron en ese contexto de separación. Y eso es lo que genera ese tipo de inconvenientes, ¿ya? Entonces, ahí toca es entrar a intervenir nuevamente el contexto del hogar y que los padres entiendan cómo lo deben trabajar, ¿ya? Para que ese comportamiento a nivel del hogar comunitario, del contexto educativo, mejore. Bueno, después del entorno del hogar, nuestro segundo entorno más importante, por decirlo así, es el entorno a nivel de la parte de salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una atención prioritaria, porque es necesario contar con la salud para poder tener un buen desarrollo integral. Y recuerden que, como hablamos de que la ley nos cobija desde la gestación hasta los 6 años, ese entorno de salud en esa madre gestante es lo más importante, ¿ya? Porque de eso dependerá que ella tenga un buen control, un buen proceso gestacional que va a permitir un buen crecimiento por parte de ese infante de ahí en adelante. El entorno educativo, entonces, es el que propicia de manera intencionada acciones pedagógicas. ¿Qué van a permitir? Le van a permitir a los niños y las niñas vivenciar y profundizar en su condición de sujetos de derechos y de ciudadanos que tienen participación o que son participativos. Les va a permitir transformarse como personas. Les va a permitir ser creadores de cultura y de conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el entorno educativo? Es un entorno privilegiado. ¿Por qué es privilegiado? Porque recuerden que el entorno educativo es el primer entorno al cual él se enfrenta después de salir como de esa burbujita en el que nosotros lo tenemos en nuestro entorno familiar, ¿ya? Entonces, se vuelve su segunda casa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por eso es necesario que él ahí sea capaz de potenciar muchas otras cosas que le van a permitir enfrentarse al más difícil, que sería ese entorno social, que ya lo va a cobijar y que le puede generar muchas preguntas, muchos conflictos, por decirlo de alguna manera, y que si nosotros en esa parte familiar y en esa parte educativa no le hemos fortalecido esas capacidades para enfrentarse, pues el entorno social puede volverse más algo negativo que positivo, ¿ya? Entonces, el entorno educativo debe ser, debemos enseñarlos a interiorizar y a construir paulatinamente normas básicas de convivencia. O sea, en el entorno educativo es donde este infante va a aprender
a relacionarse con los demás y va a aprender a darse cuenta de que mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos hasta los derechos del otro, ¿sí? Que yo no puedo violentar al otro sin necesidad, que yo no puedo pasarme con este otro ser que es mi par, porque recuerden que que en el entorno educativo donde ellos empiezan a tener su primer contacto social, su primer contacto con comunidad, porque son sus pares, ¿sí? Son niños igual que ellos, son niños con las mismas edades, están pasando por los mismos desarrollos, que tienen las mismas preguntas, que tienen los mismos cuestionamientos, que están aprendiendo lo mismo. Entonces, eso ya le va a permitir a él interiorizar un poco más e identificarse con esa otra persona que es mejor, igual que él, y que también me puede enseñar cosas a mí, que me van a permitir seguir creciendo como persona. Entonces, por eso el entorno educativo se complementa y se debe complementar con el entorno familiar, el entorno del hogar, para poder llevar a este infante a el entorno que sigue, que es el entorno del espacio público. ¿Ya? Cuando ya son los espacios abiertos, cuando ya estamos en un parque, cuando ya estamos en un concierto, cuando ya estamos en una plaza pública, ¿sí? Cuando ya estamos en algo donde el niño no solamente va a estar con los niños que conoce, con los que comparte normalmente, sino que ya se va a enfrentar a niños con los cuales no habla, con los cuales apenas va a tener ese contacto, ¿ya? Entonces, y lo que implica tener ese conocimiento de cómo acercarme a una persona y sobre todo determinar si esa persona puede ser una influencia negativa o positiva para mí, ¿ya? Entonces, miren cómo todos los entornos terminan volviéndose un engranaje. Nos armó una telaraña como la que se nos armó los 8 días en la actividad que hicimos y nos permite darnos cuenta de que todos se relacionan entre sí y aunque terminen enredados, terminan siendo un engranaje perfecto para tener un ser humano ideal, formado dentro de todo su contexto, capaz de desenvolverse de la mejor manera o de la forma más asertiva en cada uno de los espacios en los cuales él debe de estar. Bueno, el quinto elemento es el RIA. ¿Qué es el RIA? El RIA es la ruta integral de atenciones. ¿Sí? ¿Cuál es? Es como una herramienta de gestión intersectorial que a nivel nacional y territorial organiza las acciones que promueven el desarrollo integral de la primera infancia. ¿Ya? Entonces es como la ruta a seguir en todos los aspectos relacionados con la atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca el RIA? Asegurar que en los entornos en los que los niños y las niñas crecen y viven, se cuente con las condiciones necesarias para su desarrollo. En esta ruta se relacionan las acciones efectivas que se requieren en forma ordenada y organizada de acuerdo a los destinatarios en cada uno de los territorios. ¿Ya? Y dependiendo de la edad y el entorno para lo que se realiza la gestión en cada uno de los territorios. Entonces, mire que el RIA se supone que tiene que estar ligado a los entornos que hablábamos ahorita y tiene que tener rutas de atención partiendo de cada uno de los entornos de lo que hablamos ahorita, ¿ya? Entonces, no desconoce el acompañamiento en el entorno del hogar, ¿sí? No desconoce el acompañamiento en el entorno del sector salud, en el entorno del sector educativo y por consiguiente en el entorno del sector social. O sea, debemos determinar cada una de las rutas partiendo de a qué entorno vamos a intervenir, ¿sí? A qué entorno vamos a fortalecer dentro de ese contexto de la política de Estado de la infancia, ya de 0 a siempre. Entonces, es la ruta que nos permite saber cómo debemos manejar y hacia dónde debemos llevar este infante dependiendo del entorno en el cual se encuentre en ese momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto?
nos va a permitir determinar las condiciones en las que se encuentran los niños y las niñas, ¿sí? Y obviamente determinar cuál es la atención que se debe asegurar dependiendo del análisis que se hace de la realidad en la cual el niño se encuentra y que va a permitir generar la ruta ajustada y precisa para poder llegar al objetivo y a nuestra meta, que es el primer paso, que es el desarrollo integral de ese infante. ¿Ya? La política pública en este momento nos está manejando 200 atenciones y prioriza 9. Recuerden que el video que vimos hace 8 días, ahí hablaban de eso. Y el ejercicio que hicimos de definir cuáles serían las rutas ideales y las rutas reales nos permitió hacer lo que debía hacer el RIA, evaluar cuáles son las rutas y poder determinar si la ruta se está cumpliendo o no. Entonces podemos estar hablando de una ruta, no es que no se cumpla, sino más vale una ruta mal elaborada o mal evaluada en un principio, entonces no sabemos qué puede estar pasando ahí, en esa parte. Entonces hay que tener muy claro que el RIA partirá de una buena evaluación del entorno para saber cuál es la ruta más clara hacia dónde debemos enfocar esa atención que estamos buscando. El sexto elemento es la intersectorialidad. ¿Ya? ¿Qué significa la parte de trabajar intersectorialmente para asegurar el desarrollo integral de los niños y las niñas? Primero, hay que hacer una sensibilización. ¿Una sensibilización en qué? En todos esos adultos que están interactuando con estos niños. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tomar las decisiones de cuál es la ruta a seguir, partiendo de la evaluación que se haga de ese entorno en el cual el menor se está entrando. Entonces, si no hay una buena evaluación, no hay una buena definición de cuál es el sector al cual se debe enviar el menor para empezar su efectiva ruta de atención. Entonces, hay que tener claro qué significa estar inmerso en la intersectorialidad. Nosotros como agentes educativos somos parte de esa intersectorialidad, formamos parte del sector educativo, pero no podemos ser desconocedores de los otros sectores que se deben evaluar. No podemos ser desconocedores de lo que significa un mal contexto, un mal entorno laboral, un mal entorno de hogar, lo que significa una no condición adecuada a nivel del sector salud, porque tenemos que saber que eso va a terminar afectando el entorno en el cual nosotros estamos, que es el entorno educativo. Y nosotros como encargados de poder afianzar esa parte y determinar cuáles son las falencias que se tienen para poder entrar a suplirlas dependiendo del sector que las tenga que atender. Bueno, cuéntenme ahí cómo vamos. Me preocupa que hoy estén tan calladas. Niñas. Profe, todo claro hasta el momento. Todo Ahí claro, no, sí. yo definitivamente, estas clases virtuales definitivamente no van con mi personalidad. Pero digamos que los Aquí conceptos estamos están como que atentas, todos profe. engranados, así como las figuras que estamos viendo allí, poco a poco cada una van intercaladas entre ellas, articuladas entre ellas, que forma como todo un sistema. Bueno, ok, listo. Igual cualquier cosa, yo les voy a hacer llegar como, digamos, los resúmenes que yo le hice, las diapositivas, que es en lo que me estoy basando, de lo que les estoy diciendo, se los voy a hacer llegar en un documentico de Word que yo armé, que yo formé,
para que si les queda como algún bache, como alguna, si alguna duda o algo sin entender, pues leyendo pueda que tenga un poquitico más de claridad, porque obviamente hay muchas cosas que no les puedo decir por la cuestión del tiempo, ¿ya? Entonces, yo le puedo hacer llegar el documento el resumen que yo le hice al tema, para que ustedes también lo tengan ahí en la claridad. Y como las diapositivas ustedes las tienen, que yo se las envié, acuérdense, entonces puedan en cada una de ellas más o menos darse cuenta de qué fue lo que se habló. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. La educación inicial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de educación inicial, ¿a qué nos referimos? Porque es que uno dice educación inicial y uno dice, bueno, pero educación inicial, ¿en qué momento? Por lo menos yo, en la época mía, cuando yo estudiaba, hace muchos años, para mí la educación inicial era a partir de los 5 años, que era donde empezaban a recibir a los niños en las escuelas, ¿sí? Hacer lo que en mi época se llamaba preescolar, ¿ya? Pero eso ha ido cambiando tanto que ahorita estamos hablando de que tenemos colegios que reciben a los niños desde los 3 años, desde los 2 años, ¿ya? Entonces, digamos que hay una gran diferencia entre lo que es educación inicial, por lo que hemos venido avanzando y nos hemos venido dando cuenta de que la educación es necesario empezarla en etapas más tempranas de lo que se empezaba hace mucho tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente el mismo contexto social nos ha llevado a darnos cuenta de que esa intervención hay que hacerla más temprano. Primero porque hay padres, ya no hablamos de familias donde papá trabaja, mamá se queda en casa, entonces el niño generaba un aprendizaje en su contexto familiar porque siempre había un padre con él. No, ahora papá trabaja, mamá trabaja, entonces hay que buscar una entidad que desde muy temprana edad lo pueda cuidar, ¿ya? Entonces, estamos entregando esa educación prácticamente desde muy pequeños a un entorno diferente al entorno familiar, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué significa educar en la primera infancia? Significa proponer, ¿sí?, por parte de los distintos miembros de la sociedad acciones conducentes a lograr una inmersión de las nuevas generaciones en la cultura, ¿sí? Significa una estructuración de seres sociales que aprendan a vivir con ellos mismos y a convivir con otras personas, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? En la medida en que se adquieren las reglas y las normas que debemos empezar a formar en el entorno del hogar y que en el entorno educativo se van a fortalecer aún más, y obviamente vamos a implementar nuevas normas porque es un entorno diferente, pero que no se van a desligar de las normas establecidas en el primer entorno, que es el entorno del hogar. ¿Sí? Nos va a permitir hacer una educación, hacer de la educación un acto intencional, ¿sí? Es decir, que los agentes educativos se vuelvan una parte importante dentro del contexto integral del infante, porque es que ustedes son personas que han sido designadas por el Estado para cumplir esta función de ser esos primeros garantes de la educación de ese menor, de la educación de ese niño, ¿ya? Están haciendo los soportes y las bases para que la sociedad lo termine de formar. Cuando él termine este primer entorno y esta primera etapa de su vida, donde va a tener esa pared que le va a permitir, o esa columna que le va a permitir desempeñarse en un futuro de la mejor manera. Entonces, ¿qué es la educación inicial? Entonces vamos a mirarla. Primero, como un derecho. ¿Sí? Segundo, como un proceso intencional.
Tercero, como algo permanente. Cuarto, como algo estructurado. Quinto, como algo que va a desarrollar su potencial. ¿Y cómo vamos a desarrollar el potencial? Lo vamos a desarrollar con esto. Ahí. Con el juego, con las expresiones artísticas y con la parte de... Pero se me quiere mover. Bueno. Y con la parte de la intensificación de la lectura, ¿ya? Eso van a ser como las estrategias con las que vamos a alimentar y a determinar el mejor aprendizaje en esta educación inicial, que es donde somos nosotros los protagonistas, como los entes educativos, a implementar y a trabajar en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las intencionalidades que fundamentan un conocimiento pedagógico? Entonces, ser garante de los derechos de las niñas y los niños, ¿sí? Recuerden que esto es lo primordial, ¿no? Entonces, la educación como un derecho. Es un derecho. La educación es un derecho adquirido, ¿ya? Por eso la educación, todo niño tiene derecho a estar en un contexto educativo. Todos, ¿ya? Por eso la educación, de una u otra manera, tiene que ser gratuita, porque si no, difícilmente vamos a poder generar que este derecho se cumpla, ¿ya? Disminuir brechas entre la desigualdad y la inequidad. Acuérdense que hablábamos y hemos venido hablando de que una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Y que la igualdad no significa suplir las necesidades. En cambio, la equidad sí, porque la equidad nos permite suplir las necesidades que necesita cada uno de los niños y niñas. No darle a todos por igual, pero es que este no necesitaba esto, pero este sí, a este no se lo doy de igual manera. Entonces, por eso hablamos de tener claro lo que es equidad y lo que es... que tienen por aquí una... Ya. Y lo que es igualdad. ¿Listo? Bueno, hablamos de construir propuestas pedagógicas coherentes con la concepción de las niñas y los niños como sujetos de derecho. Construir propuestas pedagógicas coherentes, es decir, construir propuestas pedagógicas que verdaderamente nos permitan trabajar en beneficio de la población a la cual estamos atendiendo. No es una propuesta pedagógica por hacerla, es una propuesta pedagógica inherente a la educación que necesita ese niño que yo tengo en mi aula de clase, ¿ya? Otorgar sentido e